Charla en crudo con nuestro amigo Cristian Cofré León, genealogista e investigador histórico. Y hoy día vamos a hablar del tema de los apellidos italianos en Chile, pero con signo de interrogación. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, Virgilio. ¿Y tú cómo te vas? Bien, ¿Cómo muy estás? bien. ¿Cómo te ha ido? Bien, bien. Y contento de poder tener la oportunidad de poder conectar contigo y escuchar tus amplios conocimientos. Pero antes Gracias. quería partir con una duda me quedó desde la conversación pasada, que era, si yo en Chile existe un promedio, todos los chilenos tendríamos un porcentaje de sangre que sería europea, de pueblo originario, y un porcentaje mínimo, tú me decías, africano, ¿sí? Claro, Eso sería en lógico. promedio, por lo tanto, yo podría encontrar algún chileno hoy día que no tuviese puntos más, puntos menos, esa proporción en su genética. Claro, o sea, es un poquito volátil, no es tan exacta esos porcentajes, son un promedio en Chile. Pero si tú vas a la calle tomas a un chileno que esté dando vueltas, sin duda tiene al menos de estos dos tipos de sangre, europea e indígena, sin duda, y africana a veces, digamos, porque es tan poquito que en algunos casos no aparece, porque no se ha transmitido, ¿no? Mm. Pero sí o sí, cualquiera tiene sangre europea e indígena en diferentes proporciones, en promedio, como te decía, más o menos 50% sangre europea, 47% sangre indígena, más o menos por ahí. Ahora la pregunta clave, si voy a sectores donde uno entiende que solo hay ciertos tipos de raza, por ejemplo en el sur de Chile, en la Araucanía, en el corazón de la Araucanía, ¿voy a seguir encontrando la existencia de estos porcentajes? ¿O la presencia de esto más allá del porcentaje? ¿De estos tipos de sangre? Totalmente. Estamos muy mestizados. O sea, cualquier chileno, incluido quienes viven en la zona de la Araucanía, no sé, si tú vas a Ercilla y tomas a quien te diga que es mapuche puro, no lo es, po. O sea, tiene desde luego sangre europea, sin duda. Lo que pasó es que la frontera, esta famosa frontera que está en el río Biobío, que estuvo por 300 años, por lo menos, o por ahí, ¿no? 260 años más o menos. En realidad era una frontera muy porosa, porque había comercio también, entonces habían intercambios, y cuando estaban en guerra tomaban cautivos, y cautivos de lado y lado. O sea, por ejemplo, los mapuches que estaban al sur del Biobío, cuando cautivaban a europeos españoles al otro lado de la frontera, los llevaban a vivir con ellos y también había mujeres. O sea, siempre las hubo, digamos. Así es que la sangre europea llegó sin duda a todas estas personas, aun quienes crean que son 100% indígenas. No, no, eso es sería rarísimo que alguien fuera 100% indígena. Sí podría tener una proporción muy alta, no sé, 80% de origen indígena y solo un 20% europeo. Sí, puede ser, en el corazón de la Araucanía. Pero siempre está esa sangre, ¿no? Pues somos súper mestizos, estamos súper mezclados. Mm. No hay ninguna pureza de nada. Nadie, ni siquiera las clases sociales altas chilenas que tienen, no sé, bisabuelos o tatarabuelos nacidos en Chile, ¿no? Esos para mí son más chilenos, digamos. Ni siquiera ellos no tienen sangre indígena, también la tienen. O sea, no, el mestizaje es una cuestión súper, súper real. Y de hecho, nadie se excluye en nuestro país. Mm. Somos mestizos, no hay una separación genética tan brutal como si alguna vez se sugirió. Eso no Mm. existe. Ahora, sigue pasando en los sectores, por ejemplo, el altiplano, en el norte de Chile, ¿Mm? los pueblos Aymara, los pueblos Claro, los originarios, entran dentro de esa misma totalmente. reflexión. Tampoco encuentro... Absolutamente. Ah. Pero de hecho, en algún momento incluso, eh, si uno mira parte de la colonia o la parte más tardía de la colonia, siglo XVIII, los pueblos indígenas, porque la corona española estructuró eh, a los indígenas en pueblos, ¿no? Bajo el dominio de español, o sea, hacia el norte del Biobío, había pueblos indígenas.
Esos pueblos indígenas a finales de la colonia casi eh, no tenían habitantes, o sea, eran realmente muy poquitos los que decían ser indígenas y sin duda muchos de ellos ya estaban mestizados. O Mm. sea, imagínate, desde esa época hasta nuestro día, o sea, 250 años después, o sea, ya nadie es puro, eso no existe, Mm. eso no existe. Quizá, y solo digo quizá, en Isla de Pascua podría haber algo, porque es una isla que no tuvo contacto con alguien más, Claro. si hablamos del pueblo Aymara o todo eso, hubo contacto permanente. ¿Y tienes algún Eh, antecedente de la isla de Pascua? no, no particularmente. No particularmente, no sé en qué estado estará ahora, porque los pascuenses sufrieron mucho, ¿eh? Fíjate que peruanos, siglo XIX, antes de que la isla Pascua fuera chilena, llegaron y empezaron a esclavizar a los pascuenses y los llevaron a Perú. A- Ah, mira. Básicamente disminuyeron la población de una forma absurda, digamos, casi a la borde de la extinción. Hoy no tenía idea. Ah, lo llevaron Eh, a Perú. sí, sí, a trabajar. Como los chinos también fueron a Perú a Sí, no, la trabajar. historia de los chinos es Eh, terrible. Sí, sí, claro. Tenía un sí. nombre, se me olvida ahora no me acuerdo, pero cuál era el nombre específico que tenía, pero básicamente era una esclavitud media disfrazada, ¿no? Mm, Tenían que trabajar una cierta cantidad de años obligatoriamente mm. para ser libres en el fondo, para después poder hacer otras cosas. Entonces, no, Sí. era brutal. Y en el caso de los Rapa Nui fue también muy terrible. Fíjate que hay estas tablas escritas en Rapa Nui, también se me olvidó el nombre, estoy con mala memoria hoy día, Mm. pero que nadie los puede leer, porque se perdió. Ah, Se claro. perdió Ahí se producen la, las cul- pérdidas de, claro. claro, se perdió la transmisión cultural. Entonces, es una lástima porque hay que empezar a descifrarla o intentar descifrarla para entender qué significaban esas tablas. Pero tal vez puede que haya vestigios en el mismo, en los lugares de Perú que llegaron Quizás, los esclavizados, digamos. quizás, pero las condiciones en las que vivían también eran pésimas, entonces los sobrevivientes deben haber sido muy poquitos. Tengo entendido que regresaron algunos de ellos a la isla, pero como ves, no la pasaron bien. Entonces, eh, si están mestizados o no, me imagino que muy altamente, por eso, pero no me atrevo a decir que estén todos mestizados, porque quizás hay alguien que no. Mm, Distinto el caso del resto de Chile. Ahí sí, ahí claro, no tengo dudas en que estamos todos mestizados. todo. Sí, Cristian, sí. quería, mira, en el video pasado que hicimos, que, que titulamos los apellidos en Chile, apareció un par de dudas por internet, ¿las podemos ver? Sí, Una, por supuesto. cuál es tu opinión? Una señora Javiera Vicuña dice, tengo mi árbol genealógico hecho hasta el 1900, aprox. También Ujú. perdí datos por no saber dónde buscar en los archivos parroquiales. Entonces pregunta, ¿dónde se puede buscar el origen de los apellidos? Y después coloca, me dice hasta un test de ADN. Mm. Mira, qué interesante, qué bueno que a mí me encanta la gente que hace estos test de ADN. Ahí uno se da cuenta que tiene muchos parientes dando vueltas Por todos lados. y con apellidos que uno jamás lo ha escuchado familiarmente, pero existen, están ahí. Es muy curioso lo que ocurre cuando uno ve los resultados. Fíjate que tiene dos preguntas en una, María creo que se llama, ¿no? Se llama Javiera Vicuña. Perdón, Javiera Vicuña. Javiera tenía en el fondo dos preguntas en una, ¿no? Ella hablaba del origen de su apellido, y la verdad es que el origen de su apellido uno puede especular simplemente de dónde podría provenir, dónde provienen los Vicuña, qué significa eso, ¿no? De su origen remoto en algún lugar en España. Pero su apellido en particular, de dónde venía su familia en particular, la única forma de conocer eso es construyendo su árbol genealógico. Entonces ella ya partió, dice que va en el 1900, pero para avanzar hay distintos archivos a los que uno tiene que acudir, ¿no? Todavía puede ahí ver el registro civil, puede investigar ahí, puede investigar en los archivos parroquiales y puede también acudir a otros archivos que están, por ejemplo, en el Archivo Nacional.
archivos notariales, judiciales, que son útiles también para investigar en esas épocas, ¿no? Hay algunos padrones de personas, entonces uno puede identificar cuál era el grupo familiar que vivía en determinado lugar. Hay posibilidades, ¿no? Hay diarios también, muchos de ellos que están en línea. Entonces, hay algunas opciones que todavía tienen que explorar. Eh, El salto sería a España, supuestamente, Vicuña de España. claro, lo que pasa es que tú heredas tu apellido, y lo conversábamos también, ¿no? Tú heredas tu apellido de una forma un poquito arbitraria en algunas épocas y podrías haber tomado el apellido no siendo español, por ejemplo. Sí, sin tener el linaje. Sin tener ser parte de este linaje de Vicuña, y además, y de hecho hay unos casos muy exóticos también al respecto. Hay unas líneas vicuñas que son son de ascendencia africana, ¿no? Ah, Entonces, el esclavo mulato tomó el apellido Vicuña, pero fíjate que eran además personas especiales, ¿ah? No, eran mulatos que lograron primero, liberarse, liberar a su familia. Para eso necesitaban plata, o sea, necesitaban trabajar, esa plata ahorrarla mucho, para que después pudieran comprar la carta de manutención, ¿no? Su libertad. Y cuando eso ocurría, ya no había ningún reparo en que hicieran lo que hicieran. Muchas veces se dedicaban a trabajos más bien artesanales, manuales, ¿no? Y podían progresar, y así lo hicieron. Y esta familia de Vicuña en particular que te comento, que fue estudiada por dos genealogistas bien importantes, que son José Ursúa Prieto y Cristian Mujica Escudero, traen a esta familia desde la colonia, siguiéndole la pista a este Vicuña que logra emerger, y el nieto o bisnieto de este mulato que compró su libertad, llegó a ser, me parece que un médico importante, y luego con vinculaciones políticas, diputado, etcétera. O sea, mm. es posible hacer, es posible que estas familias que toman el apellido, porque no les pertenecía originalmente, un africano no tenía apellido, sí es posible que ellos surgieran también y se incorporaran a la sociedad, y tú ahora los ves en la calle y prácticamente no tienen rasgos que delaten su origen, Su linaje, ¿no? su Sí. linaje en este caso. ¿Por qué? Porque se mestizaron también. Entonces Mm. este mulato ya era mulato, o sea, tenía sangre europea también. Después los hijos se casaban también con otros mestizos más europeos, y así la sangre, digamos, y lo que le va quedando de africano es poquito. Mm. ¿Mm? Oye, mira, Eso es. o sea que ella tendría cubierto hasta el 1900 y de ahí viene como este salto que, por lo tanto, mientras antes haya llegado perdón, mientras después haya llegado un Vicuña de Europa a América, sería más sencillo llegar desde el 1900 hasta la llegada Claro, en el territorio, me imagino, entendiendo sí. que hay datos. Ahora hay eh, vicuñas claro, llegados me parece que a fines del siglo XVII ya había vicuñas en Chile. Sí, sí, sin duda había, en el siglo XVII ya había, y en el siglo XVIII llegaron quizás los vicuñas, o a fines del siglo XVII los vicuñas más conocidos, ¿no? De Benjamín Vicuña claro. Maquena. Ahora, Claro. eh, como en resumen, o aprovechándose del tema de la tecnología, de la ciencia, del tema del ADN, es la búsqueda de algún supuesto de algún supuesto vicuña, los primeros que haya llegado en algún cementerio, y uno puede hacer un test de ADN y de ahí para decir, vengo de ahí o no vengo de ahí, a conocer el origen de dónde se toma el ADN. De que se podría, eventualmente se podría, pero no es tan simple. Me imaginaba, claro, No puedes llegar y sacar una muestra exacto. de una Sí, persona en el cementerio, eso es lo primero. claro, sí. Para hacerlo hay que exhumar, y para exhumar Es un proceso, tiene ¿no? que decretarlo la justicia. Entonces, Ah. ¿qué juicio habría que hacer ahí? No La sé. justicia no daría mucha bola si yo vengo con esta curiosidad de saber, claro. No, muy difícil. Claro. Y lo otro es que los test que nosotros hacemos en estas compañías de ADN, por lo general, se ocupan la saliva, ¿no? Entonces, es distinto ocupar saliva a ocupar huesos, médula de los Mm, huesos para claro. extraer de ahí Sí. el No, ADN, el queda claro. cromosoma. Sí. Sí. De que se puede, se puede. ¿Ah? O sea, lo hace con algunos personajes antiguos,
Eh, pero no es una cuestión trivial. Que No sea es llegar y llegar y hacerlo. decir, Sí. no es fácil. Oye, Cristian, y el otro comentario que nos llegó de Mauricio Díaz que dice, encuentro muy digno, útil y respetuoso que en nuestro país se utilicen los apellidos del padre y la madre, me pareció muy bien. Además, dice, es más fácil la identificación de una persona. Es el registro más idóneo que existe. Claro, de alguna manera el respeto a los dos apellidos tiene un tema de ético también bien interesante. Claro, yo diría que es muy cultural, es muy cultural. Yo creo que estamos acostumbrados de esa forma, por diversos motivos. Eh, Ahora, como te decía yo también antes, antiguamente durante la colonia teníamos menos restricciones, éramos mucho más abiertos en este sentido, entonces utilizar el apellido de la mamá antes del papá o de alguna abuela materna o de algún antepasado era común y se podía hacer y estaba muy aceptado en la sociedad. Actualmente no se acepta mucho porque en el fondo el registro civil ya no encasilla, ¿no? Entonces, eh, muchas veces en vez de primer apellido y segundo apellido le llaman apellido paterno, apellido materno en los formularios, ¿no? Entonces ya está casi preestablecido que primero va el paterno, después el materno. Claro, de veras, claro. Claro, pero en la nueva ley es posible ahora que los hijos de una pareja reciban primero el apellido de la mamá y después el del papá. Sí. Ahora, yo creo que en cuanto a apellidos y cómo uno los quiera llevar, es justamente ahí está el punto, ¿no? Uno tiene que sentirse cómodo tanto con el nombre como con los apellidos que tiene, ¿no? Entonces, si quiere hacer rendir homenaje a la mamá, que lo haga y pone el apellido primero ella. Si por su parte le da lo mismo, indiferente y prefiere el del papá, bueno, el del papá entonces. ¿Mm? Sí. Yo Oye, creo que ahí hay, depende de cada uno. La cuestión es exacto. sentirse bien. Yo me parece bien, justamente. Entremos al tema, porque apellidos Oye, sí, italianos en Chile, tú me entregaste un documento. Bueno, con los apellidos también hicimos lo mismo. Me hiciste llegar un documento escrito por ti, ¿sí? Y en los italianos partes con este boom de la doble nacionalidad. sí. Entonces, Una ahí hay locura, me consultan un unos montón, montón, casos, montón. claro. Y hay unos casos ahí de un señor Rocco con dos C y un señor Leppe. Cuéntame, porque eso es italiano, digo yo, ¿no? Te dan ganas hasta de Sí, comer claro. unas pastas. Unas pastas por lo Claro. menos, una pizza buena Pero y algo la entretenido. pregunta es, ¿qué pasa, querido amigo, con estos Rocco Mira, y Leppe? ¿qué es lo que pasa? Bueno, y hay gente que me escribe muy convencida, ¿no? O sea, yo soy, no sé, Juan Sasso, Sasso con doble S, así que estoy buscando mi antepasado italiano porque me interesa el tema de la nacionalidad. Entonces yo le digo, eh, ojo ahí, porque no, los apellidos tienen esa problemática y uno no puede encasillarlos tan alegremente y decir, mira, no, este apellido es italiano, este es francés, este es español. No, digamos que hay ciertas cosas que uno dice, yo intuyo que va por un lado o por otro, pero no podemos afirmar nada. Sasso, por ejemplo, que se escribe con dos S, ¿no? También es de origen español, presente en Chile en el siglo XVII. El señor Rocco que preguntaban, que en su momento Porque eso también tú lo viviste, está... ¿no? Con este Sí, señor claro, Rocco. sí, sí, sí. He vivido varios. Y es muy Cuéntame, interesante cuéntame de porque eso. hay una seguridad de ellos, ¿no? Porque además estos mitos familiares que van ocurriendo también son muy... ayudan a fomentar estas inexactitudes. Entonces dicen, no, si yo estoy seguro que era italiano, una descendiente de apellido Mori, entonces decía Mori, italiano. Entonces decía, de hecho, me dice mi abuela que su abuela o su abuelo no hablaba bien español, hablaba como italiano. Entonces, lógicamente, tiene que haber sido italiano. Entonces, dije, a ver, no, ojo ahí también nuevamente, habría que ver. Pero por tú, en el caso Rocco, yo le decía, ojo, ojo con algo. Si tú eres Rocco y tu familia es de la zona de Copiapó, ¿sí? Yo creo que olvídate que sea italiano, es muy poco probable, son de los clásicos rocos. Y mira, y lo curioso es que además su familia era de Copiapó. Me dice, sí, Copiapó, de Pero esa zona, cómo... digamos. Ok, Me dice, sí. Dije, ya, pero lo que pasa eh, es que llegó un conquistador que se apellidaba Rocco Campofrío de Carvajal, y algunos descendientes de este conquistador, Alonso me parece, ¿no? Que ocuparon el apellido Carvajal en la actualidad. Hay Carvajales que descienden de él y otros ocuparon el apellido Rocco, con una C.
vivieron y se desarrollaron sobre todo en la zona norte, ¿no? Entre las regiones de Atacama y Coquimbo y un poquito en la parte norte de la de Valparaíso. Y ahí vivieron y tuvieron haciendas, tierras, qué sé yo, estancias, y después fueron, digamos, mimetizándose en el pueblo. Y en el siglo XIX pasa algún fenómeno cuando justamente aparece el registro civil en que italianizan los apellidos, no sé por qué, entonces le ponen a Rocco 2C, y queda como Rocco. Justo. Sí. No, son Rocco nomás, Rocco, Roco, no, no existe otra cosa. Y de hecho, hermanos, uno con Rocco con 2C y otro con una C. Y después se van transmitiendo este apellido y la familia también empieza a contribuir un poquito a poner esta historia y queda uno con la idea de que es italiano Claro, y claro. puedo tener mi pasaporte italiano. Sí. Y no existe. El Rifo también nunca fue italiano. Italiano, ¿También te pasó con ¿cómo eso, es? Rifo? Claro, y de hecho lo estudió Daniel Stewart a los Rifo en Chile. Y fíjate que el origen del apellido está, el que llegó a Chile está en Perú, vino desde Perú. Sus padres eran españoles de España, digamos. Probablemente Sí, venían, sí. creo yo, es mi hipótesis, sí, esto no lo hice a mí, pero lo que yo creo, que pudieron venir de Islas Canarias, donde hay un lugares que se llaman Rijo, con J, Ah, Rijo. Y a Chile llegó un caballero que se llamaba Antonio, me parece, Rijo de la Cruz, Rijo, con J. Y con el correr del tiempo se fue deformando y quedó en Rifo, en la zona sur, Concepción, en la zona del Biobío. Y quedó como Rifo, con una F, sí, po. claro. Este Rijo también era con una J. Y después, ¿qué pasó? Registro civil, no sé qué, doble F. Entonces la familia piensa también, en algunos casos también me pasó, que al final eran italianos. Y no fueron italianos. Mm. Incluso con otros apellidos me ha pasado Sí. por este boom. Y un apellido muy, que para mí siempre lo relato, porque es como un poquito chocante, ¿no? Contuliano Ah, o claro, sí, Cantuliano. claro. Entonces, yo siempre lo relato porque habla un poquito de quiénes somos nosotros, los chilenos, y cómo nos sentimos, ¿no? Porque esta idea de que miramos todo lo europeo tan hacia arriba, Hay un tema ahí, ¿no? que El que es hay un como, tema sí. súper, súper cultural, Mm, y desde siempre, o sea, desde que nace la República, nuestro horizonte siempre estuvo en Europa, ¿no? Se afrancesaron la gente rica de fin del siglo XIX en Chile, que ganó plata con el salitre, ¿no? ¿A dónde iba? A París, ¿no? claro. Allá vivía y traía las cosas de allá, la tecnología del vino, que bueno, eso fue bueno, sí, por ejemplo. Y así, una serie de otras cosas, ¿no? Eh, y siempre nos gustó lo europeo. Entonces, tener esto italiano parece que es bueno. Entonces, Cantuliano, el señor Cantuliano, reclamaba en internet y decía que estaba muy equivocado un señor Pizarro que había escrito un libro sobre familias de la zona norte, me parece que en este caso del Valle del Limarí, porque dice que Cantuliano era de origen indígena y que venían de un cacique, nada menos que un cacique, o sea, un tipo importante del principio del siglo XVII, o sea, de 1600 viviendo en Chile, un cacique cantulián. Cantulián se fue deformando y quedó un cantuliano o contuliano. Y Y él la decía, persona decía que era, sí, y él it- decía que era contuliano, decía, no, italiano. imposible esa historia. Claramente somos italianos. Italiano. Italiano, contuliano. Y Pero era, ¿cómo? y era descendiente de cacique. Oye, y era descendiente de personajes súper relevantes en esa época, con una historia larguísima, larguísima, de 4 siglos por lo menos, y él prefería quitar esa historia larguísima, importante, arraigada a su tierra, además. O sea, imagínate que para ser casi que el lugar en el 1600 era porque toda su historia estaba en el mismo valle, y él prefería borrar toda esa historia y ser descendiente de un inmigrante que vino a buscarse la vida en Chile porque en su lugar de origen no podía subsistir, Mm, que era el motivo por el que llegaban la mayoría de los de inmigrantes los a Chile. inmigrantes. Tú hablas de, Italianos, españoles, claro, suizos, lo que uno quiera. tú hablas del pueblo de Sotaquí, el señor don Rodrigo Sotaquí, Contulien. ese Contulián, ese era el cacique. Ahora, ¿qué Imagínate, pues, pasa Sotaquí. con el caso de los Lepe? ¿Qué pasa cuando las personas
aquí quería a tu interpretación, ya más individual, digamos, ¿a qué atribuyes esta frustración que tendrían las personas al enterarse que no son, que no vienen de Europa? Y yo creo que primero hay un deseo por querer tener este pasaporte europeo que abre las puertas para ir a estudiar, viajar, vivir, trabajar fuera de Chile. Muy Y hay entendible eso, bastante ¿no? interés. Claro, y además hay bastante interés. Estamos viviendo una coyuntura muy compleja en Chile, entonces esta idea de irse del país es súper real. Como te digo, me llegan muchas consultas al respecto. En algunos casos ningún problema. Además que Encontrar con la una doble persona, nacionalidad se te abren muchas puertas también, una serie de... claro, para postular a becas y estudiar en Europa. El mismo Eh, traslado. Exacto. Y en algunos casos impecable, llegamos a la persona indicada y está todo bien, o sea, este fue el inmigrante, ni un problema. Pero en otros casos, más en que las personas lo suponen, porque les suena el apellido a algo italiano, claro, ahí está esta frustración por no lograr lo que querían en el fondo, que era el pasaporte. Pero también está como una idea de más cultural, ¿no? Como te decía, esto de ir mirando siempre a lo europeo particularmente como algo positivo y lo local no tan positivo. Pero es cultural, o sea, nuestra república lo fue haciendo así. O sea, Claro. todos nuestros prohombres miraban siempre hacia Europa, nuestras leyes, el sistema educacional, o es francés, o es Claro. español, o es... ¿Te das Primer, cuenta? primer mundo. Siempre primer mundo. Y lo nuestro, lo propio nuestro, está muy, muy dejado de lado. ¿Mm? Mm. Entonces, claro, se frustra. Lepe, por ejemplo, particularmente a mí, una familia que me encanta, porque el primer Lepe que llegó a Chile se llama Juan de Lepe, que venía desde España, justamente en un pueblo muy cercano a Lepe, porque Lepe es un pueblo. Y acá fue un carpintero, pero el carpintero en esa época era no solo el que arreglaba los muebles o hacía muebles, ¿no? Era el que construía las cosas, era una suerte de arquitecto. Claro. Su hijo, Mateo de Lepe, fue uno de los personajes más relevantes de su época en cuanto a todas las obras civiles que hubo que hacer en Santiago para que, por ejemplo, no se desbordara el río. Hizo los primeros tajamares de Santiago. Después construyó todas las iglesias de entonces, estaba él haciendo la parte de la construcción. Es posible que haya participado en el único edificio que queda de aquella época, de hace 400 años, que es la iglesia de San Francisco. Es probable que él haya hecho la zona que se llama el artesonado, que es el cielo de la iglesia. Ah, qué lindo. O sea, hizo un montón de cosas, tipo realmente yo creo que brillante además, o sea, una capacidad increíble porque yo soy ingeniero de formación y uno ve constructivamente, si yo llevara a mis alumnos para que vieran la iglesia por dentro y les preguntara yo, bueno, ¿cómo lo construirían ustedes? Pero utilizando no un láser para medir cosas, no, 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 una cuerda, eh, unos palos, digamos, para medir cosas, para anotar, y así hacerlo todo, digamos. No Cambia. era Cambia ningún la cosa artilugio moderno. cuando uno piensa los avances de hoy día. Muy Claro, sin computador, muy buen punto, ¿ah? Claro. eh, claro. O sea, para llegar a ese tipo de avances, hay gente importante. Entonces, pero si tú le cuentas eso, hay gente que lo toma súper bien y le encanta, y hay otra gente que en realidad como que no lo encuentra, no, y prefiere el italiano. Claro. Qué loco. Sí, claro. Tú rematas ahí, dice, no hay que suponer orígenes, es una idea que me has transmitido. Ajá, claro. No hay que suponer orígenes por el apellido simplemente. Es bien, va Claro, contra toda la lógica, forma de porque ser, uno como que lo trae muy arraigado desde niño el tema de los apellidos y el escuchar dentro de la familia de qué lugar viene, qué sé yo. Porque el abuelo, como tú dijiste, pues el abuelo le contó, el abuelo del abuelo le contó, qué sé yo. claro, entonces ahí simplemente eh, la regla que a mí me gusta seguir es más bien, bueno, si el abuelo te lo dijo, vamos a creerle, pero si encontramos algún documento o algo que vaya en contra de eso, vamos a tener que descartarlo o sopesar ambas cosas, ¿no? Entonces, si te dice que nació en Iquique y encuentras el certificado de nacimiento, la partida de nacimiento en Punta Arenas, le voy a creer la partida de nacimiento, digamos. Obvio.
obvio. Entonces, yo creo que en su justa medida, toda esta historia de la familia son súper bonitas. Además, ¿no? Hay un vínculo, porque uno pertenece a algo, ¿no? Dentro de la familia. Entonces, si un abuelo te cuenta la historia de la familia, o sea, me fascinan a mí todas esas cosas. A mis hijos también les encanta cuando yo les hablo de algunos antepasados, lo que hicieron y cosas. Claro. No, es Eh, bonito, sí. va quedando en la familia y va quedando ese recuerdo que no es propio, que es un recuerdo familiar, o sea, que se Sí. fue transmitiendo. ¿Te das cuenta? Ahora, en esa transmisión me gustaría poner hincapié en que está de parte la oralidad, que es algo que como radio tratamos siempre de rescatar, pero esta oralidad a través del tiempo, porque como el mensaje de tres, cuatro generaciones se va modificando y se va agregando, entonces el mensaje que llega al presente también ha sufrido el paso del tiempo, se va Absurdo. modificando, claro. Es como jugar al teléfono. Exacto. Pero a través Sí. claro, desde el Y a, bisabuelo para y- y a adelante. veces, y a veces se corta este teléfono porque las personas fallecían antes y los hijos quedan chicos. Porque los que mejor cuentan historias, creo yo, son los abuelos, ¿ah? Son los que mejor cuentan la historia porque también, como ya están en una etapa de la vida en la que miran hacia atrás más que hacia adelante, Mm. empiezan también a recordar su juventud, lo que hacían, sus padres, sus abuelos, y empiezan a contar historias. Sí, Pero si ese abuelo no está contando la historia, es difícil que se pueda transmitir, ¿no? Porque falleció antes, por ejemplo, que sí, claro. cuestiones que pasaban en Chile frecuentemente. Pero si yo veía las expectativas de vida a fines del 1800, eran treinta y tanto, 40 años. 37, treinta y Claro, ocho años. claro. Claro, lo que pasa es que hay que hacer una suerte también de doble clic, ¿ah? Y es que en realidad era tan baja la expectativa de vida porque nuevamente es un promedio, ¿no? Y la mortalidad infantil era altísima. Mm. O sea, familias de 10 hijos morían 5 al año, a los 2 años a lo más. Hoy estábamos llenos de las epidemias que quieras, ¿no? Viruela, Claro, lo que fuera, y nos dañaba fuertemente porque no teníamos, no había medicina, no sí, había vacuna. vacuna. Entonces la mortalidad infantil era altísima, altísima. Pero una vez que logramos bajar esa mortalidad infantil, se sinceró un poco más el número en el sentido de que en realidad no es que murieran a los 37, sino que vivían más, ¿no? Si tú pasabas de los 20 años, podías llegar hasta los 60 años, 70 en algunos casos también. No era anormal. En el campo, la gente que tiene esta vida que es un poquito más sacrificada desde nuestro punto de vista más citadino, pero es una vida de ejercicio, pues. Entonces Súper ellos no sana. están sentados en una silla como estamos quizás nosotros, quietos, no haciendo nada, pues. Ellos, al contrario, se están ejercitando y pueden vivir, no sé, 80 años. Uno encuentra fácilmente registros de Y no antepasados solo de eso, 90 años incluso. regímenes de alimentación bastante más sanos comparado en promedio con la alimentación que hay hoy. Bueno, es que uno ve fotos antiguas. La otra vez estuve viendo unas fotos antiguas de Santiago. La gente era delgada en la calle. Esa misma foto en el Paseo Humada, no, no, ahora no es así. Hay Hay una como 20 foto, kilos de claro, diferencia por el persona. chileno se ve, exacto, el Uf, chileno se ve delgado. Hay unas fotos típicas de los años 70, los pantalones pata elefante. oye, chiquitito, ¿ah? Eso Además era sí, chico. porque hemos crecido en estatura. Es cierto Cuando que es los españoles chiquitito, eran de pero metro delgado. sesenta, que eran muy Sí, claro. chicos, claro. Sí, y más chico incluso. Sí, sí. Entre el metro Me 40 y el llamó la metro atención el 60, dato. el Sí, que llegaba en la época de la conquista y colonia. Eso era lo que... Pero era el tamaño europeo. Recordemos algo, los españoles eran la potencia mundial occidental que había entonces, cuando llegaron mm. a Chile. Era la potencia. ¿Ok? Entonces era como el típico, el mejorcito, digamos, de lo Españoles que y había, portugueses, ¿sí? claro. Y eso medían, ¿ah? Sí, era así, efectivamente. Por la Claro. alimentación también, un poquito menos de proteína, quizás, no sé. Ahora, Hay harto estudio al respecto. el local era grandote. No, no, también, Eh, muy, muy similar, ah, muy similar. desde el origen originario centroamericano para abajo, también eran bajos. Sí, hay algunos pueblos que eran distintos, ¿ah? Pero muy particulares, muy enfocados en ciertos lugares que eran un poquito más altos. Pero en general no, ese era el promedio, esa era la estatura. Tú vas al Museo de Historia, el Museo de Historia ahí que está cerca de la Plaza de Armas en Santiago,
y ves la chaqueta o la vestimenta, y me parece que está expuesta la de Manuel Bulnes y la de Bernardo Higgins. Y la verdad es que tú las miras y dices, no, esto es para un niño. Claro. Esto es Esto es imposible que un cuando adulto. está en el colegio. Oye, estamos en el tiempo, Cristian. Sí. Sí, claro, sí, sí. Te envío un abrazo. Espero que tener una nueva charla pronto, porque es muy interesante. Bueno, yo Sí, adelanto, sí, me encanta también conversar contigo. sí. Esos temas Dale. entretenidos para mí al menos. Te envío un abrazo, que estés muy bien. Y muchas gracias Bueno, nuevamente. gracias a ti, Virgilio, que estés muy bien también. Chao. Chao, chao.